Me gustaría primeramente saber cuál es su nombre para luego proceder a hacerle varias preguntas sobre el tema de cómo fue la época de Balaguer para usted. Bueno, el nombre mío es ingeniero Guillermo Segura, trabajo en el Ministerio de Cultura y como saben soy presidente de la Federación de Padres y Amigos de la Escuela. Okay. Esos datos lo conocemos la mayoría, pero si queremos saber un poco más de usted, por ejemplo, ¿a qué se debe que está aquí en Operón? ¿Por qué vino a Operón? ¿Cómo logró ser ingeniero? Mira, como todos saben, yo soy criado y nacido de aquí. Estudié en el mismo liceo donde ustedes estudiaron, en la escuela también Pedro Apina. De ahí me voy a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 82, donde me hice ingeniero, duré 6 años, me gradué en el año 88 y del año 89 hacia la fecha estoy laborando aquí en la oficina del Ministerio de Agricultura, sirviéndole como siempre, como es mi función, a todos los productores agropecuarios del municipio de Perú. ¿Y tiene pareja en casualidad? Sí, tengo mi pareja, mi esposa, 25 años de casado, tengo 3 hijos, todos ellos ya estudiantes de término universitario y uno termina ya este año, ya el último año de bachillerato. Finalizar, no dejar que solo va a El pasar. último año de bachillerato. Pues bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Qué le parece si procedemos a cuestionar las preguntas que le trajimos acerca de la época de Joaquín Balaguer? Adelante, adelante. La primera pregunta es de cómo cómo fue la época de Balaguer desde su punto de vista. Mira, como todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras, aunque el gobierno de Balaguer lució más sombras que luces, saben que fue un gobierno muy sanguinario, sobre todo los últimos 12 años de su gobierno. Sí tuvo algunas cosas buenas, como fue la implementación de la reforma agraria, muchas construcciones, infraestructuras, caminos, carreteras, pero sí tuvo muchas sombras en cuanto fue que no en el régimen, generalmente a partir del año 78 a la fecha fue que mejoró, en los últimos 2 periodos mejoró su gobierno, pero hubo una época, los famosos 12 años de Balaguer, que no se respetaban las libertades públicas, los periodistas y los líderes políticos fueron perseguidos. No había libertad de prensa, no había libertad de expresión, los líderes opositores eran perseguidos en la universidad de Amin Abel, todas esas personas fueron asesinadas, muchos asesinatos de gente importante, Camaño, figuras importantes de nuestra historia fueron asesinadas, Gregorio García Castro, periodistas de alta calidad, fueron todos asesinados por la falta de expresión que había en ese régimen de Fue Balaguer. prácticamente un Trujillo totalmente, porque, No tanto, pero era de la misma escuela. pero era porque, más oculto. Sí, porque cuando Trujillo, Balaguer era su vicepresidente y la parte intelectual del gobierno de Trujillo fue Balaguer. Tanto así que después de Trujillo, unos gobiernos más después, lo sucede. Entonces de ahí fue que el gobierno de Balaguer no fue, como te dije, con su luz y con su sombra, pero más que con sombra que luz. Generalmente en el ámbito de perseguir a periodistas y a líderes que le oponían, no había Desde su punto de vista, igualmente, ¿qué usted piensa, por qué usted piensa que las personas apoyaban más a Balaguer en esa época? ¿En qué sentido? En cuanto a su gobierno y a a sus los acciones. votos, porque también en las elecciones. Eran los 3 periodos seguidos. Bueno, ya últimamente se ha demostrado que no eran tan legales los famosos triunfos, entre comillas, del doctor Balaguer. Sí, algunos fueron con transparencia, pero por ejemplo en el año 90, que él le gana la elección al profesor Rambo y el gobierno del PLD no fueron transparentes como ningún otro. Era un gobierno que cuando había elecciones era un gobierno de terror. Siempre se decía que se ganaba o con voto o con vota. La Fuerza Armada en esos periodos eran muy politizadas, participaban mucho en la política cuando la ley dice que los militares no pueden participar
en política, y en esos gobiernos era normal ver unas personas que eran militares participando en actos públicos de esos gobiernos porque eran apoyados por el mismo presidente que hizo esa estructura poderosa y mafiosa para él mantenerse en el poder. O sea, esas leyes ninguna se cumplían, aunque se hacían algunas, pero las demás se sobrevaloraban. Ellos hacían como tenían los el poder. Sí, Y eran apoyados por el régimen, era manipulado para mantenerse en el poder. Tenían un presidencialismo. Claro, y entonces también mucha gente votaba en esos tiempos, quizás por la ignorancia política que tenían. Ya usted sabe que ha avanzado la tecnología, ya la gente ve televisión, los estudiantes tienen más conciencia y ya saben qué gobierno, qué partido le conviene. Incluso como antes siempre dicen que él daba muchas cosas, como casa, él hacía barrio, cosas así, la persona votaba por él. Sí, el famoso clientelismo, y compraban los votos a los que no lo perseguía y a los que no lo chantajeaba. Era una manera corrupta de él mantenerse en el poder, que muy pocas veces lo hizo. Estaba la democracia, pero era mínima, como usted me está explicando. Él tenía su mecanismo, papel suspendido en este país. De hecho, él lo hacía, pero hacía una moneda incógnita. Recuerden que Balaguer una vez dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Sí. Es decir, que las leyes en esos periodos no se respetaban. No se respetaban. Ni había una oposición fuerte y contundente que le exigiera a ese régimen que respetara la democracia. Siempre Balaguer en su gobierno hizo todo lo que quiso, con todos los poderes que tenía y que le apoyaban. No como ahora, que la democracia es más participativa, más pluralista, los partidos políticos de oposición hacen su trabajo, es decir, que no todo lo controla, y tenemos un pueblo un poquito más avanzado y más consciente en lo que es el aspecto político. Sí, bueno, y eso es algo obvio, además que ya sabía cómo manipular las situaciones. Ya como era el caudillo de Trujillo, como usted me dijo anteriormente, era la parte del cerebro de Trujillo prácticamente. La fuerza bruta. El sucesor de Trujillo, aunque otra etapa de poder, claro, y de democracia. Él pasó a ser la fuerza y la mente. Incluso había muchos sectores conservadores que también participaban en los gobiernos de Trujillo, que lo siguieron apoyando a él. Es decir, que Trujillo desapareció, pero quedó ese régimen ahí, no tan de Trujillo, pero era representado. Sí. Bueno, ahora él pasará con la siguiente cuestión. Ya ha argumentado todo, y en una pregunta nos respondió Vargas, que eso es algo muy bueno. Pasamos a la última pregunta, que es que ¿cómo usted piensa que deberíamos recordar a Balaguer? ¿Como un héroe o como...? Recordarlo de manera honorable, con méritos, etcétera, o recordarlo como un Trujillo 2, pero un poco más suave. Mira, como te dije en principio, tiene su luz y su sombra. A nivel de campo hizo muchas cosas, implementando la reforma agraria. La reforma agraria era aquella vez que repartía la tierra a los campesinos, cuando habían, ya no era que repartir. Pero termino diciendo que sí tuvo más sombras que luces. Entonces creo que hay que recordarlo quizás como un presidente que sí aportó algo. Era sucesor de una dictadura, aunque él la representaba de otra manera, pero como tú dices, un Trujillo parte 2, un poquito ya más adaptado a una nueva democracia, a una nueva era, pero no podemos recordar el régimen de Balaguer, como te dije, de muy buen agrado. Más ustedes como juventud, porque usted sabe que nunca se respetó la libertad de prensa, y los líderes políticos opositores que en esos tiempos le adversaban, desaparecían. Y ahí tenemos los nombres que le mencioné, que desaparecieron, que lo mataban, lo asesinaban, con ese régimen militar poderoso y corrupto que él tenía a su favor. Y vemos que los historiadores manipulan la historia como les plazca, porque hay muchas cosas que ocurren. Por eso es que decimos que los pueblos que no conocen su historia pueden manipularlo y hacernos pensar lo que ellos crean que es conveniente para nosotros. Por eso que yo le invito a ustedes, la juventud, que indaguen más sobre los gobiernos, desde la época de Trujillo para acá, incluyendo que investiguen, que vean las diferencias entre uno y otro, aunque vemos que ya las cosas han cambiado, los tiempos, la tecnología,
la época de la Guerra Fría ya desapareció, ya la globalización ha permitido al mundo, ya estar unido y ya las cosas son diferentes, Pues bueno, gracias. Ahora nos retiramos, gracias a Guillermo Gracias Segura a usted. Muchas gracias. por su tiempo, los 15 Gracias a usted. minutos, 20 minutos. Eh, Ahora, usted tiene un consejo para nosotros, la sociedad de los jóvenes, ahora en día, estamos estudiando los factores históricos que han pasado en nuestro pueblo que casi no sabíamos. Yo por lo menos ahora tengo nuevos datos. Mi primer consejo a ustedes los jóvenes, que sigan cosechando los valores, los buenos valores, la responsabilidad, la integridad, la honestidad. La juventud es el futuro de la patria, y si formamos buenos jóvenes con buenos valores, vamos a tener una mejor sociedad, y cuando tenemos una mejor sociedad tenemos un mejor país. Y que conozcan su historia, conozcan los principios que nos forjaron Duarte, Sánchez y Mella, Duarte, Perón, esos héroes nacionales que tenemos que emular sus esfuerzos y sus sacrificios que tuvieron por nosotros. Es mi consejo a ustedes como jóvenes. Muchas gracias. Pues muchas Gracias a gracias y usted. aquí finaliza nuestra entrevista.